Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con David Paniagua Yepes, más conocido en el mundo del deporte como Gringo Paniagua. ¿De qué vamos a hablar con Gringo? Con Gringo vamos a hablar de la crisis del fútbol nacional, por qué está tan empantanado, por qué no crece el fútbol, por qué no exporta jugadores, por qué nuestro vecino Brasil, Argentina, Uruguay, que es un país tan pequeño, tiene grandes deportistas y que salen afuera de Bolivia. Gringo ha jugado fútbol, está muy ligado al fútbol, sigue ligado al fútbol. Ahora es dirigente del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Bolivia. Gringo, ¿cuáles son las causas de la crisis del fútbol boliviano? Si pudiéramos resumirlo, si querés, de mayor a menor. Para que pueda crecer el fútbol, obviamente depende de la formación del futbolista. Entonces, si ahí en la base no estás trabajando, no estás formando, no estás masificando el fútbol, entonces obviamente es como cuando se dice, tenés que sembrar para poder cosechar. No Y se, aquí en no, se- nuestro país, no se abona el terreno, Gringo. Me estás diciendo que en todo caso la Tawich y las otras academias dejaron de producir futbolistas. lamentablemente, cuando murió el ingeniero Rolly Aguilera, la academia tuvo una decaída terrible, porque todo el mundo sabe de que era el ingeniero Rolando Aguilera el que llevaba adelante ese proyecto que dio tan buenos resultados y que nosotros permanentemente le hemos dicho a la gente, a la dirigencia del fútbol, particularmente a la de la federación, que ya no había que inventar nada. El ingeniero Rolly Aguilera mostró el camino con trabajo. ¿Qué hizo el ingeniero Aguilera? El ingeniero Aguilera se fue a los barrios. Él decía que futbolistas en Santa Cruz había como hay hojas en los árboles, pero lo que faltaba era poderlo formar. Entonces, ¿qué hizo el ingeniero Aguilera? De los barrios, de los torneos interbarrios que él mismo se encargó de organizar, él seleccionó a los que veía que tenían mejores talentos, al lado siempre del profesor Ciro Medrano y bueno, otro profesor Cajeta, me acuerdo Cajeta Justiniano. Entonces, ¿pero qué hicieron? ¿Dónde marcaron la diferencia, William? Los llevaron, me acuerdo, al estadio, en las graderías del estadio que se llamaba en esa época Willy Vende todavía, porque no le habían cambiado todavía el nombre. Ahí los concentró por divisiones, por ejemplo, 3 divisiones, ya 40, 50 muchachos. ¿Y dónde se encontró la diferencia? En que a esos chicos se los empezó a, le empezó primeramente sacándole los bichos, dándole un desayuno, dándole un almuerzo, teniéndolos concentrados, haciéndolos practicar y competir de manera permanente. Se preocupó de que los equipos, las selecciones de la Tawichi pudieran competir, porque ese es el secreto del fútbol. Entonces, él consiguió llevarlos a Europa, a los Estados Unidos, a las diferentes copas del mundo, y fue de ahí donde nació esa gran camada, que en base a esa camada pudimos llegar al Mundial del 94. Entonces el camino ya estaba señalado, William. Lo que había que hacer era replicar el trabajo que hacía la Tawichi, pero a gran escala, hacerlo eh, en Cochabamba, en La Paz, en todos los departamentos, pero de manera continuada, porque es la única manera donde vos podés sacar eh, o detectar los talentos, formarlos bien, porque además hasta educación se les proporcionaba cuando los chicos estaban concentrados. Entonces, un verdadero ejemplo que llegó a trascender a nivel mundial. La Tawichi fue reconocida por su trabajo por la propia FIFA. Era un por ejemplo del desarrollo y de la organización que se tenía que hacer con los chicos. Entonces, después de que desaparece el ingeniero Aguilera, la academia pierde fuerza bueno, por factores que alguien en su momento los tendrá que explicar, y va disminuyendo la aparición de esos talentos que eran los que iban nutriendo a las diferentes selecciones.
Pero no era obligación, William, y aquí quiero que se entienda. Para que nuestro fútbol se desarrolle, había que seguir ese ejemplo, pero había que implementarlo a través de las asociaciones, porque el único rol que deben cumplir las asociaciones en los 9 departamentos es precisamente el de formar y el de masificar el fútbol. Y eso es lo que no se hace y es lo que nosotros venimos reclamándole a las diferentes administraciones de la federación. Aquí Por ya eso entra el nosotros tema, aquí decimos, ya entra el tema de los dirigentes, gringo. perfecto, Una es que ese es el tema. corresponsabilidad, digamos, de los dirigentes. Claro, lamentablemente, ¿no? Si en las asociaciones tuviéramos gente como el ingeniero Aguilera, que trabajó de verdad en las divisiones menores, entonces nuestra realidad sería diferente. Pero ese es el principal problema para que no se desarrolle nuestro fútbol. Porque te explico, la poderosa o la expoderosa Asociación Cruceña de Fútbol, que prácticamente se convirtió en mucho tiempo, conjuntamente la Tawichi, en el semillero ya de los futbolistas, porque recién he visto un mapa que han hecho y resulta que de los 500 futbolistas bolivianos que existen, 260, la mayoría, son de Santa Cruz. Después se reparten de los diferentes departamentos. Pero ¿qué pasa? La ex poderosa asociación antes tenía torneos. Yo me formé en universidad, por eso te digo con conocimiento de causa. Nuestros torneos duraban 9, 10, 11 meses duraban y teníamos competencia permanente. Yo llegué a debutar en la primera, William, antes de cumplir los 16 años. Igual el maestro Romero, Cacho Césped, bueno, un montón de jugadores que antes de cumplir los 18 años ya estábamos jugando en la primera división. Entonces, ahora los torneos de las asociaciones, la supuestamente más poderosa, que es la de Santa Cruz, no dura más de 4 o 5 meses, William. ¿Y cuál En es la Oruro, explicación? ¿Cuál es la explicación ahí a todo esto, gringo? la falta de trabajo, porque esta gente que se ha encaramado en las asociaciones, lo han vuelto de este, o sea, de esta directiva, lo han hecho una forma de solucionar sus problemas personales, porque esta gente viene por la famosa paridad que se tiene, William, te la explico así rápidamente, cuando se conformó la Liga del Fútbol Profesional en 1977, para poder establecer un acuerdo, fue donde se estableció la paridad del poder, o sea, el 50% para los clubes profesionales y el 50% para las asociaciones. Entonces ahí se viene dando un fenómeno que ha corrompido prácticamente el fútbol a través de las asociaciones. ¿Me, Por me está- ejemplo, me estás diciendo que hay corrupción también en el fútbol, gringo? pero totalmente, totalmente, si ese es el otro problema, ese es el problema, si vos querés, al margen de la Estructural. falta de la formación, es el problema que nos tiene en el último lugar de Sudamérica. Pero te explico, la repartija de ese poder es lo que lo viene haciendo tanto daño, porque eso es estructural para el fútbol, porque estas asociaciones no trabajan, sus torneos, te decía, duran acá en Santa Cruz, duran 5 meses, en Oruro duran 2 meses. Don Leopoldo Fernández nos comentaba una vez que en Pando hay 1 o 2 cuadrangulares que se hacen al año. En Cochabamba, que era el otro semillero también de futbolistas, su torneo no dura más de 3, 4 meses. Entonces, ¿cómo podés formar jugadores si no le das la competencia, si no organizás torneos que sean debidamente patrocinados, que sean incentivados para que los chicos puedan tener una formación, pero durante todo el año que puedan competir? Pero yo te decía que en esa repartija que se hizo el año 1977, cada club tiene un voto para elegir al presidente de la federación. Como son 16 clubes, entonces son 16 votos. En las asociaciones son 9 asociaciones, pero para equipararse
a los clubes que tienen 16, entonces aparecen los fantasmas. Aparece gente que determina quién va a ser el presidente de la federación sin representar absolutamente a nadie. Eso es totalmente absurdo y eso se presta a que desde hace muchísimos años atrás es la asociación que no trabaja, que no produce, que no genera absolutamente nada, pero es la que con sus votos define quién es el próximo presidente de la federación. Entonces, esos males son estructurales. Nosotros siempre hemos dicho que la mayor cantidad o el peso específico lo debe tener el fútbol profesional en base a los clubes. Pero no, aquí las asociaciones están a la par de los clubes profesionales, no generan nada, no trabajan, pero tienen el poder político y ese es el mal de fondo que viene haciendo de que nuestro fútbol no progrese y más bien que cada día se vaya yendo más hacia el fondo, William. Ese es el Gringo, problema estructural. Gringo, pero el fútbol es como una industria de hacer recursos, mueve mucho dinero, turismo. ¿Será que no tenemos un poquito de ambición, por decirlo así, por parte de la dirigencia para tratar de salir de todo esto? ¿O cómo salimos de todo esto? ¿Cuál es tu visión para salir de todo esto? Nosotros venimos insistiendo, William, que la única forma para que nuestro fútbol pueda tener una esperanza es aplicando un instrumento que lo ha otorgado la propia FIFA, que se llama el Reglamento de Licencia para los clubes, que esto abarca también para los clubes profesionales y en una segunda instancia para los clubes de las asociaciones, por lo menos los de la primera A. Este reglamento de licencia, William, contempla 5 criterios que abarcan desde el criterio legal, el de finanzas, ¿no? O sea, el financiero, el de infraestructura, el de divisiones. eh, es completo. Si se aplicara en nuestro país ese reglamento de licencia, entonces la federación tendría toda la potestad de poder fiscalizar, de poder exigir a los clubes que tienen necesariamente que cumplir con estos reglamentos. En el tema financiero te pongo un solo ejemplo, tanto que se habla del fair play financiero. En el tema financiero, ¿qué dice el reglamento de licencia? Que los clubes deben presentar a la gerencia de la Federación Boliviana de Fútbol del reglamento de licencia, deben presentar un presupuesto de lo que van a ser sus ingresos y de lo que pueden llegar a ser sus egresos. Porque una norma básica ya en todo balance o en todo control financiero es de que no podés gastar más de lo que generás. Entonces, si nuestros clubes cumplieran con ese requisito, entonces se acabarían los problemas, se acabarían las deudas. ¿Por qué? Porque la federación tiene la potestad de que el club que no cumple con estos 5 criterios le quita la licencia, no, o sea, es como una licencia de funcionamiento que otorga la alcaldía. Si vos no cumplís con los requisitos, te quitan la licencia y no podés funcionar. Sería la única manera para que nuestros clubes empezaran a profesionalizarse, empezaran a dejar de ser como clubes, así simple junte de amigos, ya sin ninguna responsabilidad, porque aquí sí que se asume toda la responsabilidad cumpliendo con este reglamento. Por eso es que los clubes le tienen pánico, le tienen terror, creen que va en perjuicio de ellos, cuando es todo lo contrario. Este reglamento es el que los va a ayudar a profesionalizarse y a que nuestro fútbol en algún momento, William, empiece a transitar por un verdadero profesionalismo, porque sin la licencia no podrían competir ni siquiera en los torneos nacionales y peor en los torneos internacionales. Pero la federación no quiere ni siquiera escuchar de hablar de aplicar este reglamento. Y nosotros, insistimos, William, es el único mecanismo que podría hacer que realmente nuestro fútbol se profesionalice. Bueno, pero dado el poderío, por decirlo así, que tiene la Federación de Fútbol, la FIFA, ¿cómo es posible que no pueda hacer cumplir su propia decisión? Por una sencilla explicación, William. Y nos los ha dicho la propia gente de la FIFA cuando estuvimos una reunión con ellos en una gala
a la que fuimos invitados, tuvimos la posibilidad de reunirnos con don Emilio García, que es uno de los asesores más directos que tiene, no este presidente, ya él está varios años. Y él fue claro y nos dijo, en los temas internos, en lo que haga cada federación, la FIFA que tiene 220, o sea, todos los países del mundo son asociados a la FIFA. Se juegue o no se juegue fútbol, el que solicita inscribirse, la FIFA lo registra. Y un voto de Aruba, por ejemplo, vale igual que el voto de Brasil o de Argentina. Bueno, eso es increíble, pero es la política de la FIFA. Pero lo único nos dijo que le interesa a la FIFA es el voto que sostiene primero al de la Comebol y de ahí obviamente se replica en el voto que tiene la FIFA. Entonces, la Comebol y la FIFA solamente reciben o solamente podés llegar a la Conmebol o a la FIFA a través de la federación de cada país. ¿Por qué? En la Conmebol que tendría la obligación, de acuerdo al propio reglamento, de hacer inspecciones para saber si en Bolivia se cumple con el reglamento de licencia, no lo hace. Ellos dan por bien hecho los informes que hace la federación, porque al señor Domínguez lo único que le interesa es el voto de Bolivia. ¿Y quién es el único que puede votar? Es el presidente de la federación. Y no digo por el actual, sino por los anteriores y por los que van a venir. Y la FIFA fue muy clara y nos dijo el señor Emilio García que Bolivia sus problemas internos los tiene que solucionar internamente, que la FIFA ni la Conmebol no se van a meter. Entonces, si no hay la voluntad del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, hace lo que le da la gana y no va a tener ningún tipo de sanción ni de la Conmebol ni de la FIFA, precisamente porque a ellos lo único que les interesa es que Bolivia sume el voto para que ellos deciden o para el que ellos quieren que sea. Entonces, por eso la federación, si no, no hay otra explicación, William, por eso la federación le otorga las licencias a clubes que deben hace 10 meses, por ejemplo. Club, por ejemplo, como Wilstermann, lamentablemente hay que mencionarlo. Hay jugadores que tienen contrato 3 años ya y tienen más de 11 meses de salario. Ese club no tendría que tener la licencia, como nunca pudo haber tenido licencia el club Palmaflor, que jugó el año pasado y que descendió. Ese club nunca presentó un directorio. Entonces, hay clubes que no tienen personería jurídica, pero la federación no le interesa que el fútbol mejore, que los clubes se profesionalicen. Lamentablemente, la gente que se ha encaramado ahora en la Federación Boliviana de Fútbol está mirando otro tipo de negocio. Vos decías bien, el fútbol genera muchísimo dinero. En todas partes el fútbol es un gran negocio, William, menos para Bolivia. O sea, es negocio para algunos, pero no para que se desarrolle nuestro fútbol. Lamentablemente esa es nuestra realidad, ¿no? Pero gringo, si la Federación Boliviana de Fútbol es lo que es porque también los clubes son lo que son. Quiero decir, hay una complicidad colectiva, por lo visto, acá entre los clubes, la federación. Tenemos la federación que tenemos porque tenemos unos clubes tal cual. Mira, hace 3, ya vamos a entrar al cuarto año, creo que desapareció la Liga del Fútbol Profesional. Y mucha gente lo hizo seguramente de buena fe y tal vez visorando mejores días. Pero antes se hacía un reclamo, o sea, se discutía la existencia de 3 cabezas en el fútbol, porque estaba la federación, la liga y la ANF. Entonces, resulta que ahora han desaparecido la liga y la ANF y todo el poder se ha concentrado en el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y el comité ejecutivo. Los del comité ejecutivo que tiene la actual Federación Boliviana de Fútbol son gente colocada ya y servil a lo que establece, lo que dice el presidente actual. Entonces, el fútbol profesional no está representado en ese comité ejecutivo, porque no sé si alguna vez vos has escuchado, a pesar de que existe un presidente de la división profesional, pero no se conoce ni siquiera, nunca se ha conocido alguna intervención que haya tenido, porque todo lo maneja el presidente. Entonces, esa fuerza que antes que tenían los clubes a través de la Liga del Fútbol Profesional, la han perdido totalmente y han caído en un sometimiento, pero que es
indignante, que es realmente que nadie lo puede entender, porque vos has visto el otro día, se llega al extremo de que el presidente de la federación se va a visitar a un club, a hablar con los jugadores, a decirle que él es el salvador del fútbol, que él es el que va a solucionar los problemas, pasando por encima del presidente del Club Real Santa Cruz. A ese extremo hemos llegado, William. Entonces, eso es lo que está destruyendo la poca institucionalidad que queda todavía de nuestro fútbol. Esta administración realmente la está, pero destruyendo. Y los tiene sometidos, y lo más paradójico, William, para que se entienda, los que generan la plata, gracias la federación recibe toda la plata de los contratos de los derechos de televisión, que ese es un esfuerzo, nosotros decimos, que hacen los clubes, ¿ya? Y obviamente el que genera al final toda esa plata que le ingresa a la federación es el jugador de fútbol, porque por el jugador, por los jugadores es que existe el fútbol. Entonces, los clubes sí son los que los administran. Entonces, ellos son los dueños de los derechos de televisión. Ya. Cada club debería ser dueño absoluto de esos derechos. Pero como se canalizan esos ingresos a través de la federación, ahora los propios clubes son chantajeados con su propia plata. O sea, hemos Terrible. llegado a ese extremo. Porque Gringo, para que recibir se- los derechos de televisión, William, los clubes tienen que aceptar todo lo que decide el presidente de la federación. Gringo, en todo este carnaval deportivo, por decirlo de alguna manera, ¿qué pito toca el Ministerio de Salud y Deporte? Breve, porque se nos está yendo el tiempo. Así rapidito, tiene todas las prerrogativas. La ley que sacó la ley que nosotros fuimos capaces de hacer la primera ley del deporte, el 2016 don Evo Morales se le ocurrió abrogar nuestra ley y poner en vigencia otra. Pero esa otra igual rescata y le da todas las prerrogativas al viceministerio de Deporte para fiscalizar, para hacer, por ejemplo, lo que no quiere hacer ahora el reglamento de licencia, el Estado, a través del Viceministerio de Deporte, tiene todas las prerrogativas para pedirle rendición de cuentas a todas las federaciones y, por último, quitarles la personería jurídica o, en todo caso, como la federación podría hacer, quitarle la licencia de clubes. Pero no se mete porque el Estado tiene tantos problemas, ¿ya? Y sumarse uno más no le interesa a nadie en el Estado, y no es solamente de este presidente, igual fue con Evo Morales, con Gonzalo Sánchez, con todos los presidentes de este país. El deporte y la cultura no le interesa políticamente porque no suma, y más bien creen que es un problema. Por eso el tema del fútbol lo han dejado en manos de privados, y así nos va como nos va. Pero el Estado tiene toda la facultad para poder intervenir encima en el fútbol y poder poner orden en lo que se llama el fútbol. Es más, nosotros como sindicato ahora estamos pidiéndole la intervención del Estado, porque esto que está sucediendo en el fútbol es de terror. Entonces creemos que si ni la FIFA ni la Comebol no quieren intervenir, la federación no quiere imponer el reglamento de licencia, el último estamento que nos queda es el Estado Nacional, que a través de la ley del deporte pues, tiene todas las facultades, y es eso lo que le estamos exigiendo ahora, porque no hay otra manera de solucionar el problema del fútbol, querido William. Vos me decís entonces que como el fútbol no da voto, no se mete el gobierno. Claro. Y es una percepción equivocada, porque en su momento nosotros planteamos al gobierno, al presidente Evo Morales, 5 proyectos de ley para que pudieran beneficiar al deporte en general, pero al fútbol en particular, con experiencia que recogimos de otros países, ¿no? No hay nada que inventar. El presidente en primera instancia lo aprobó y nosotros quedamos muy contentos, felices, pero después, mira, llegó alguien y le dijo al presidente, a ver, si el fútbol va al mundial, no, los méritos no te los vas a llevar vos. Y en ese momento estaba de presidente don Carlos Chávez, cruceño, nosotros de favor, cruceño, y alguien le dijo al presidente, se lo van a llevar los Cambas, vos no tenés vela en ese ¿Me está entierro. diciendo Y que no, hay regionalismo también en el deporte? pero por supuesto, marcadísimo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el presidente Evo Morales? El presidente Evo Morales se apropió de uno, o sea, aplicó uno de nuestros proyectos
pero lo aplicó para llevar adelante sus famosos juegos plurinacionales. A través de ese proyecto de ley se recaudaba, por decirte, más de 100 millones de bolivianos al año, que era plata que debía invertirse en el deporte, pero en el fútbol profesional, en las asociaciones y también en los otros deportes. Pero el presidente agarró y dispuso todo para los Juegos Plurinacionales. Ahí él era la estrella, ahí él era el que tiraba el centro, lo cabeceaba, regalaba buzos, chuteras, todo una parafernalia que eso sí le dijeron que le redituaba votos, porque él era el que estaba en todos los lugares inaugurando, llevando material deportivo, pero en actividad no tenía más que 2 meses y todo eso era totalmente recreativo y de ahí jamás ha salido un solo atleta en ninguno de los deportes, ¿no? Por lo que estás diciendo, gringo, definitivamente está el fútbol en su peor momento y lo peor es que no veo una solución a corto plazo y para colmo de males estamos muy lejos de volver a un mundial como fue en el 94. A ver, nosotros decimos, William, y lo venimos repitiendo, porque alguna experiencia tenemos, de que si empezáramos a trabajar, si le entrara la locura de revolucionar el fútbol a la actual dirigencia de la federación y empezara a aplicar adecuadamente el reglamento de licencia con sus 5 criterios, y empezamos a trabajar desde ahora, nuestra esperanza de que podamos tener resultados, William, sería dentro de 10 años. Ya. No existe milagro en el fútbol. Si no formás los futbolistas, un futbolista ahora, por ejemplo, de manera totalmente absurda y queriendo nuevamente, eh, porque eso es engañar a la gente que no entiende, a la gente que se emociona, obligar a que los clubes profesionales hagan jugar obligatoriamente a un sub-20 y a un sub-23, William. Entonces, eso es la mentira más grande que puede haber. Un jugador de 20 años ya tiene que estar ya totalmente consolidado como Compitiendo en las futbolista. ligas mayores. En las ligas mayores, ¿podés creer? Entonces, si no está formado a los 20 años ya como un futbolista que está en los clubes más grandes, que está en la selección, ese jugador lamentablemente tiene que agarrar los libros, como decimos, o buscar algún otro oficio. Pero estos genios creen que haciendo jugar obligatoriamente a un sub-20, imagínate vos, y a un sub-23 ya que tendría que estar ya en Europa, tendría que estar en el exterior ya con todos los aquí lo queremos hacer debutar obligatoriamente y creen que esa es la solución para el fútbol. Entonces, estamos en el peor, o sea, este señor nos ha llevado a, si ya estábamos mal, si ya veníamos mal, este señor, como decimos, coronó, Ya. Oye, coronó. gringo, yo comenzaba haciendo la introducción hablando de Brasil, que es una potencia, nuestro vecino, Argentina es otra potencia, Uruguay, un país tan pequeño con 3,5 millones de habitantes, es otra potencia mundial. ¿Por qué diablo nosotros no, no podemos ser algo? Podíamos haber sido lo mismo, tenemos un montón de talento, tenemos muchachos que quieren jugar. La mejor profesión ahora es el fútbol, gringo, se ganan millones de millones. Qué pena que no haya la oportunidad y que no haya una nueva visión, un repensar del fútbol boliviano, ¿ah? Bueno, es lo que venimos planteando y esa es nuestra pelea. Nos ha costado, a mí me ha costado hasta tener que salir del país porque este señor, cuando nos reclamamos de que cumpla con la norma, por reclamarle que cumpla con la norma, que cumpla con las leyes, bueno, nos inició una demanda que, bueno, todo el país ya la conoce. Pero yo te digo, te pongo un ejemplo. Bolivia es mucho más grande que el Paraguay. Por En el supuesto. Paraguay, en el Paraguay nos tocó estar con el doctor Marcos Peredo en una asamblea que nos invitaron y fuimos del Club Cerro Porteño. Y el Club Cerro Porteño, dentro de sus ingresos, William, decía que ese año tenía 42 millones de dólares en ingresos. Y nosotros conocíamos sus ingresos por derechos de televisión, por los sponsors. No podía llegar, de manera exagerada, tendría que haber llegado a los 10 millones de dólares. Entonces nosotros decíamos, ¿de dónde los otros 32? Cuando hacen la exposición por la venta, William, la Oh, transferencia de 5 terrible. futbolistas a Europa. Gringo, Entonces, imagínate entonces la diferencia, porque además la otra diferencia, para que la conozca tu audiencia, William, Paraguay recibe, por decirte, 1,5 millones de dólares cada club,
son 12 clubes profesionales, y recibe $1,500,000 por los derechos de televisión. Bolivia, que tiene más suscriptores, recibe 650.000 hace 3 años recién, porque antes recibía 250.000. O sea, Bolivia recibía cada club $250.000 cuando en Paraguay, por la misma venta de los derechos, además teniendo mayor cantidad de suscriptores, ya recibía 1,500,000. Y todo eso es por la administración, por la estructura, por el manejo que tiene que tener la dirigencia. Pero ese es el nivel. Hasta en eso, hasta en los derechos de televisión, somos los últimos de Sudamérica. Entonces, Terrible, terrible. con esta perspectiva, William, si no hay una dirigencia que realmente quiera hacer bien las cosas, que no aplique el reglamento de licencia, que no obligue a las asociaciones a formar y a masificar los torneos de las asociaciones, porque de ahí es donde tienen que salir los próximos talentos. Pero ya te digo, si empezamos a trabajar en serio desde ahora, en 10 años recién podríamos decir que hemos cambiado nuestro fútbol. Se nos fue el tiempo, Gringo, te agradezco infinitamente.